Amén. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Damos la bienvenida a todos, hermanos, que nos están visitando por primera vez también. También saludamos a los que nos siguen por las redes sociales. Amén. Bien, quiero empezar esta mañana con una cita bíblica. Está en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 en adelante. Habacuc 3, 17 en adelante. Dice la palabra del Señor. Voy a leer primeramente la versión antigua, la Reina Valera. Dice así la palabra del Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. La traducción actual sería la siguiente, claro, no cambia nada. ¿No? Dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Amén. Yo quiero decirte en esta mañana, hermano, que la felicidad tuya no tiene que estar basando de las cosas materiales que el mundo te puede ofrecer. Amén. No está mal tener algunas cosas que el dinero te pueda dar, pero lo que está mal es que tú veas las cosas materiales como una fuente de alimentación, porque el día que lo pierdas, porque las cosas materiales son perecedoras, son temporales, son pasajeras, porque el día que lo pierdas te vas a sentir destrozado. Amén. La felicidad tiene que venir del Señor, de Dios. ¿Quién gobierna tu vida? Pregúntate en esta mañana, ¿quién pregunta tu vida? Dice, la felicidad tiene que venir del Señor. Decía, Él es mi gobernador. Amén. Si es así, si la felicidad viene del Señor, vas a ser bienaventurado, vas a ser bendecido, aún en medio de tristeza, aún en medio de lágrimas. Si Dios gobierna tu vida, los problemas que vengan a tu vida no van a ser para derrotarte, sino para fortalecerte. Amén. ¿Cómo se consigue una victoria? Mediante pruebas, ¿no? Luchando, peleando. Amén. Tenemos un consuelo en el Señor. En el libro de San Mateo 5:4 también dice que Dios consolará a los que lloran. En Él tenemos consuelo. Amén. Esta mañana vamos a servir al Señor, vamos a darle toda la gloria y toda la honra. Y me gustaría que tengas esa relación con Él. No te preocupes por las cosas que están pasando. Mira, por más que hagas, por más que intentes hacer, sea cual sea la situación que estés cursando, sea enfermedad, problemas económicos, ¿acaso hay algo que puedes hacer? ¿Acaso puedes cambiar la situación? Este libro ha sido escrito por Habacuc, un profeta. Ha sido antes que Jerusalén sea invadida. Amén. Él podía ver cómo se caía todo, porque cuando llega una guerra, ahí termina todo, se destruye todo. Y él ha visto a Jerusalén, tomado por Babilonia, cómo ha sido destrozado. Pero él decía, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. El Señor es tu fortaleza, el Señor es tu fuerza en tiempos de dificultad. El Señor puede darte una visión más allá de lo que tus ojos puedan ver. Amén. No enfoques tu mirada en la enfermedad. Fíjate en el Señor. Fija tu mirada en el Señor. Amén. Él te librará de todo, de lo que te venga, lo que el mundo pueda hacer en tu contra, lo que el enemigo pueda hacer en tu contra.
Si confías en el Señor, Él te librará. Amén. A Él es la gloria, la honra y el poder en todo lugar. Vamos a empezar con una oración y vamos a decirle, Señor, estamos aquí, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Es a ti. ¿Podemos empezar con una oración, hermano Diego? Amén. Sí, Padre Santo, damos las gracias, Padre, por poder estar esta mañana aquí, Señor, para bendecirte, para honrarte, Señor, y para darte sobre todo toda la gloria, Señor. Tú eres digno de recibir toda la gloria, Señor, y toda la honra. Te damos las gracias, Padre, porque en esta mañana, Señor, sabemos que tú estás aquí, Señor. Te agradecemos, Señor, que tú nos has guardado, Señor. Como dice en el Salmo, tú bendices nuestra entrada, Señor, y nuestra salida, Padre. Amén. Te damos la gloria en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios es bueno. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a decir en esta manera, de tal manera más que al mundo, que diste a tu Hijo Jesús, que muere por ti, por tus pecados. Amén. Al mundo tú amaste y hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Al mundo tú amaste y hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz, sí, Señor. Gracias, te doy gracias, pero la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición,
gracias, te doy gracias, tu perdón en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Sí, Jesús. Un amor sin condición, un amor a cambio de- Aleluya. Gracias, Jesús. Alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno e incomparable Dios, cantando santo, bueno e incomparable Dios. Tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno e incomparable Dios, cantando santo, bueno e incomparable Dios. Sí, Señor, sí, Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno e incomparable Dios, cantando santo, bueno e incomparable Dios.
tu nombre. Aleluya. Sí, Jesús, nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Sí, Señor. Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Algo nuevo. Sí, Señor. Algo nuevo está. Señor. Aleluya. Fallará, omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso en Jesús, soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Aleluya, Señor. Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé, grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, y en Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Él nunca me
conmigo está, es poderoso en Jesús, soy vencedor, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso, es poderoso, poderoso, sí. Exáltale a Él, exáltale. Sí, Jesús, eres santo, santo eres tú, Jesús. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Jesús. No pudo llenarme ningún tesoro, pueda ganar, me saciará. Llegaste tú, me diste vida nueva, cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi reserva, cada fracaso Cristo se dio y mi gozo, porque Dios de los montes es el Dios de los valles, no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no
nada mejor. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Sí, Jesús. Aleluya. Sí, Padre. Sí, Jesús. No hay nada. No hay nada. Está alto, cuando pases así solo te cuesta. Mejor no hay nada, nada mejor no hay nada, nada mejor que mi Dios. Nada mejor no hay nada, nada mejor no hay nada, nada mejor que mi Dios. Dale un fuerte aplauso, Señor. Gracias, Padre. No hay nada, Señor, no hay nada. Jesús, gracias, Padre. No hay nada. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Amén. Os invito a poneros de pie porque vamos a participar de la mesa del Señor. Es un acto de reverencia a nuestro Dios. Dios es amor, Dios nos ama y nosotros le debemos que menos que reverencia. Así que todos aquellos que estén bien, estén fuertes, que no estén en el inserso, podéis poneros de pie y vamos a participar de la mesa del Señor. En este ambiente de alabanza al Señor vamos a participar de aquello que Jesús mismo dejó instituido la noche que fue entregado. Y vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, dice así: cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Hago énfasis, todos, para que lo apliquemos a nuestra vida. No dejar de participar de la mesa del Señor por cualquier problema o cualquier dificultad. Debemos arreglar, si tenemos algún problema con alguien o con el Señor, pedir perdón, pero acercarse todos a la mesa del Señor. Y luego dice: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, capítulo 11, dice así a partir del verso 28: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, o sea, inmerecidamente, sin discernir, sin distinguir que pertenecemos al cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Por lo tanto, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, muchos están dormidos espiritualmente. Así que, si tú te sientes digno de participar de la mesa del Señor, si tú te sientes que no tienes nada contra nadie, que tienes paz con todos, la Biblia enseña que debemos, en la medida en que nosotros
que de nosotros dependa. Tenemos que tener paz con todos. Si tienes algún problema, repito, arréglalo, pero no dejes de acercarte a la mesa del Señor. Yo creo que una de las intenciones de Jesús al recordarnos que teníamos que participar es precisamente eso, para que arreglemos nuestros problemas y podamos acercarnos. Así que si estás en comunión con el Señor, si estás en comunión con los hermanos de la Iglesia, y no solamente eso, sino con tu prójimo, con la gente que te rodea, puedes acercarte a la mesa del Señor. Amén. Voy a pedir a Mario que por favor dé gracias por el pan y la copa. Amantísimo Padre, te damos las gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque podemos estar, Señor, en tu presencia, sabiendo, amado Dios, que nos amas con amor eterno. Gracias por lo que tienes preparado allá arriba, en el reino, para tus hijos, amado Dios. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, amado Dios. Gracias porque demuestras tu amor, Señor, como aquel hombre frágil, aquel tiempo, en ese momento, Señor, que se dio en todo y en todo por nuestros pecados, amado Dios. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por ese sacrificio, por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario y que nos hace, Señor, aceptos ante ti, con un corazón humilde y humillado ante ti. Gracias, amado Dios, en el nombre precioso, maravilloso, poderoso que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, podéis acercaros. Y en tu fidelidad no puedo hacer más que mostrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido, quiero llevarle energía. hasta dónde me has traído, Con energía que me lleve. me asombro de ti. Me lleva la energía. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido quiero que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies.
Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos aquí en este día. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque un día más podemos estar en tu presencia para alabarte, para bendecirte y glorificarte. Te damos las gracias también, Señor, por haber podido participar de estos símbolos, este pan, esta copa, sabiendo que representan lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, Padre. Esa remisión de pecados, esa salvación que tú nos concedes a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias también por tu palabra que va a ser predicada, que pueda caer en buena tierra, Padre, que caiga en un corazón sensible y que pueda ser puesta por obra, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te lo pedimos. Amén y amén. Hola, hola. Hola. Allá. Hola. 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 ¿Me escuchas? Hola. Abajo. Hola, hola, hola. Hola. Bueno. Muy buenos días, que Dios me lo bendiga a todos mis hermanos y a todos aquellos que nos acompañan esta mañana. Vamos a ofrendar. Esta ofrenda va destinada a la nación de Marruecos. Una de las cosas que a Dios le da un gozo y una alegría cuando lloramos con aquellos que lloran, con aquellos que están pasando dificultades. Podemos ver que de esa manera Dios mira nuestro corazón, nuestra dadivosidad, nuestra generosidad. Y como buenos hijos y como buena persona que quiera presentar su humanidad, su gracia, de lo que Dios ha bendecido a cada uno de nosotros, vamos a leer este párrafo que encontramos en el Salmo 24. Salmo 23, perdón, y procedo a la lectura. Es un salmo muy conocido y el Señor nos habla y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí y en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos años. En esta cita podemos ver que nos habla de una manera metafórica, una metáfora, y nos dice que nosotros somos esa oveja, y Él es nuestro pastor, pero somos esa oveja, simboliza que somos esa oveja, y esa oveja que necesita ser guiado, esa oveja que necesita de un buen pasto, de un buen pastor. Aunque pasemos penurias, aunque pasemos tribulaciones, aunque pasemos aflicción, desalientos, pruebas, nosotros siempre somos esa oveja y sabemos que el pastor es el que nos guía. Y lastimosamente, como el hijo pródigo, Él nos ha redimido. Con su sangre preciosa nos ha dado promesas. Y Él siempre responde a la voz de aquellos que lo buscan. Y Él dice que no nos faltará nada. Que Él nos da un verdadero reposo en Él.
dice que su vara y su cayado nos infundirán aliento. Tenemos esta grande promesa en nuestras vidas y es necesario que cada uno de nosotros nos agarremos de esa promesa, que vivamos en esa promesa, que caminemos como esos hijos valientes, como aquella persona que necesita de Él, porque no somos nada sin Él. Somos como ese barco a la deriva que vamos sin dirección. Dios nos anima a que sigamos poniendo la mirada en Él, sigamos escuchando su voz, porque solamente escuchando su voz, buscando su rostro día a día, tendremos ese reposo. Amén. Y oramos. Amado Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú siempre nos guías por sendas de justicia, por sendas de paz, y porque tú nos alientas y tú nos alimentas, amado Dios. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Te bendecimos, te glorificamos como verdadero Dios, como verdadero Padre. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden pasar. Pueden pasar. Es que yo digo, no, yo quiero mi vieja. Todo, hay que echarlo todo, como siempre. Igual, se va a dar una ofrenda única. Gloria a Dios. Bien, vamos a dar un tiempo para que los niños salgan. Sabéis que tenéis que hacerlo en silencio, sin armar ruido. Vamos a prestar atención, cerramos la puerta y nos centramos, que nuestra mente no se desvíe a ningún otro tema que no sea escuchar la voz de Dios, que hemos venido a eso, ¿verdad? A que el Señor nos hable a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, usándome a mí, porque yo soy una simple vasija. Yo siempre oro para que sea el Espíritu Santo quien dirija, quien obre y quien hable. Así que lo que se diga vendrá de parte de Dios, porque así se lo confío yo al Señor. Yo no quiero poner nada de mi carne, ni mucho menos de mis ideas o pensamientos. Yo quiero compartir la palabra de Dios y que esa palabra pueda llegar al corazón de cada uno que lo necesite. Bien, vamos a seguir estudiando el tema de semanas anteriores, que es hablar del amor de Dios. Qué tema más precioso, ¿verdad? Amar
hablar del amor de Dios, de la misericordia, de la bondad, también de la paciencia que tiene Dios con nosotros. Seguimos tratando este tema y lo seguiremos tratando por un tiempo, porque debemos terminar por entender el amor de Dios, que a veces no lo entendemos, porque queremos valorar el amor de Dios como el amor humano, pero no tiene nada que ver el amor de Dios con el amor humano. Tampoco la grandeza del amor de Dios tiene punto de comparación por mucho que tú ames a una persona o ames a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Es incomparable ese amor con el amor verdadero de Dios. No digo que sea malo el amor humano, pero el amor de Dios está por encima. Es más grande que cualquier amor humano. Y solo es posible entender esa grandeza a través de vivir en el Espíritu. No hay otra forma. De ahí la necesidad. Pablo ya lo decía, que debemos andar en el Espíritu y no alimentar los deseos carnales. Y también decíamos que el amor de Dios nos compromete. Hay algo que nos obliga a una respuesta a ese amor de Dios, sea de una manera o sea de otra. El amor de Cristo nos obliga, el amor del Padre nos obliga, nos compromete y debe controlar nuestra vida. Como cristianos y como cristianos verdaderos, debemos vivir y disfrutar del amor de Dios, y también, por ese compromiso, eso que nos obliga, debemos hablar del amor de Dios y anunciar el Evangelio de salvación. Eso es demostrar que tenemos el amor de Dios y que amamos a los demás, a nuestro prójimo, no solamente a aquellos que te quieren a ti. Incluso Jesús dijo que deberíamos avanzar un grado más, amando incluso a nuestros enemigos. El amor de Dios debe marcar diferencias. Lo comentábamos, si no hay diferencia en tu vida, es que no has nacido de nuevo. Si tú dices que has nacido de nuevo, que eres un hijo de Dios, pero sigues haciendo las mismas cosas que antes, es porque realmente, digamos que eres un convencido, pero no un convertido. Cuando uno se convierte de verdad, marca diferencias. Y empezamos a tratar distintas consideraciones respecto al amor de Dios. La primera fue que Dios es amor. Dios también tiene misericordia por el ser humano. Dios es fiel y por tanto merece nuestra fidelidad. ¿Somos esa iglesia, preguntábamos, verdadera y fiel que Dios exige que seamos? Esa es una pregunta que tiene que estar siempre en nuestra mente. ¿Estamos comportándonos como la verdadera iglesia de Cristo? ¿Somos fieles en todo a la palabra de Dios? Porque hay personas que son fieles en parte. Son fieles en aquello que les interesa, pero cuando hay algo que no les agrada, entonces lo sacan de la Biblia, como si se pudiera hacer eso. La palabra de Dios enseña que tenemos que ser fiel a Dios en todo, y en todo lo que hagamos, y en todas nuestras ofrendas, nuestros diezmos, tenemos que ser fieles. ¿Por qué? Porque Él es fiel, y Él demostró su fidelidad enviando a Jesucristo a morir en la cruz, y sigue hoy en día demostrando que Él es fiel, cumpliendo sus promesas, porque Dios siempre cumple lo que promete, si nosotros hacemos lo que nos exige, que a veces queremos que Dios cumpla sus promesas, pero no nos obligue a nada. Sí, Señor, tú dame, pero yo haré lo que yo quiera. Tu obligación es darme. Dios no actúa así. Dios es fiel y honra a aquellos que le son fieles y le honran a Él. ¿Estáis entendiendo? Por eso vuelvo a preguntar, ¿somos la iglesia verdadera y fiel que Dios exige? También estudiamos que Dios es compasivo. Literalmente esa palabra compasión significa sentir de lo más profundo de las entrañas. Dios es compasivo de esa manera, siente ese amor y esa misericordia por nosotros desde lo más profundo de su ser. También que el amor verdadero busca dar, consiste en darse a los demás. El Evangelio es dar. Si tú te acercas al Evangelio para recibir,
estás en un error. Porque para recoger semillas, para recoger cosecha, primero hay que sembrar. Por eso debemos dar, ser dadivosos para poder recibir de parte de Dios. Y Dios no escatima ninguna cosa para nosotros cuando nosotros somos fieles a Él. Amén. Dios entregó lo que más amaba, ¿verdad? Entregó a su Hijo Jesucristo. Pero el Hijo también se entregó voluntariamente para que a través de su sacrificio, muerte y resurrección podamos tener una solución a nuestros problemas y a las consecuencias que acarrean el pecado en que vivíamos. Por eso debemos esforzarnos con mucho cuidado para poder presentarnos ante Dios y recibir su aprobación. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú sientes que Dios te aprueba? ¿Tú sientes que si Dios te examinara ahora mismo la forma en que tienes de vivir, cómo vives, en qué situación vives, Dios estaría de acuerdo? Es una pregunta que no hago yo. La Biblia dice que tenemos que presentarnos ante Dios, ¿cómo? ¿Suspenso? Aprobados, que quiere decir que Dios nos dé aprobación de lo que hacemos. Que Él pueda sentirse orgulloso de nosotros. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esas palabras que fueron dirigidas a su Hijo Jesucristo en su bautismo y en el monte de la transfiguración deberían ser o son también para nosotros. Deberíamos aplicarnos a nuestra vida, que el Señor pueda decir: Eusebio, Pedro, Juan, María, Carmen, Josefina, Antonia y no sé qué más nombres, me siento orgulloso de vosotros. Qué bonito sería, ¿verdad? Pues eso lo puedes sentir tú cuando tu vida esté en orden a la palabra de Dios. Puedes sentir la voz de Dios diciéndote eso. ¿Estáis comprendiendo? Si tú no vives de acuerdo a la palabra de Dios, tú no eres feliz. Seguro, tú no andas en el gozo del Señor. Tú no recibes la fortaleza de ese gozo. Porque no tiene gozo, el pecador no tiene gozo, hermanos. Ningún ser humano que viva en pecado tiene gozo. Por mucho dinero que tenga, por muchas posesiones materiales que tenga, por muchos carros, coches, chalés, casas, posesiones. Hay personas que son multimillonarias y se suicidan. ¿Por qué? Porque no tienen un propósito en su vida. Pero tú y yo sí tenemos un propósito, ¿verdad? Que es el propósito de Dios para nosotros. Si no conoces tu propósito, el propósito que Dios tiene para ti, búscalo. Ten comunión con Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno. Busca la presencia de Dios y encontrarás el propósito de tu vida. Hay personas que como digo, lo tienen todo, pero viven amargadas, porque muchos dicen: ¿qué hago yo en esta vida? Mi vida no tiene sentido. ¿Por qué no hay sentido? Porque hay un vacío en todo ser humano que solamente lo ocupa Dios. Y si ese vacío no lo ocupa Dios, lo ocupa el diablo. Así de claro. Ese vacío, digamos que nosotros somos como un puzzle y hay una pieza central que se llama Jesús y que solamente encaja en nuestro corazón, y mientras que no encaje, ahí existe esa pieza que falta, y entonces muchos quieren aplicar ahí otras cosas que los conducen pues a la desesperación. Incluso, como he dicho, muchos se suicidan teniéndolo todo, porque si tienes a Cristo, esa es una realidad, lo tienes todo de verdad. Pero si no tienes a Cristo, aunque tengas todo el oro del mundo, no tienes nada. Todos vamos a partir de esta tierra y las posesiones, el oro, las riquezas se van a quedar aquí. No te vas a llevar nada. Solamente si tienes a Cristo en tu corazón y has enviado tesoros al cielo.
que te están esperando allí. Materiales que decía alguien que enviamos al cielo para que el Señor nos prepare una gran morada. ¿Qué materiales estamos enviando al cielo? ¿Uralitas viejas? ¿O qué estamos mandando? Debemos, vuelvo a repetir, esforzarnos, tener mucho cuidado para presentarnos ante Dios aprobados. Debemos dar gratuitamente aquello que hemos recibido gratis, ¿verdad? ¿Te ha cobrado alguien por tu salvación? En cambio, sí hubo que pagar un gran precio, pero ese precio fue pagado por Cristo, derramando hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Y eso merece que nosotros andemos de acuerdo a su palabra. No por un capricho que Dios quiere darnos órdenes, no, es para nuestro propio bien. Lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros. Así que cuando le obedecemos, estamos generando bendiciones para nuestra vida y nuestra familia. Y si sufrimos, que también sufrimos, pero si sufrimos con Él, si sufrimos unidos a Cristo, si sufrimos por predicar su palabra, persecución, o que la gente no nos acepte, dice la Biblia que reinaremos con Él. Él fue el campeón del sufrimiento, y muchos hoy predican un evangelio sin sufrimiento. El sufrimiento prueba nuestra fe. Y la vida cristiana es una vida de fe. Y la fe tiene que ser probada. Tiene que pasar por el crisol de la prueba. Así que si sufres por predicar a Cristo, reinarás. Serás parte de su reino. Por eso también el amor de Dios dice que lo cubre todo. Lo más importante de todo es que sigamos demostrando un profundo amor unos por otros, que demostremos a los demás que nos amamos, porque el amor cubre, borra, perdona gran cantidad de pecados. Dios, de su gran variedad, y esto creo que lo tocamos la semana pasada o la anterior, porque la semana pasada tuvimos boda, Dios da una gran variedad de dones espirituales y talentos. Talento es una habilidad natural que se nace con él. Y lo que nos exige es que los usemos. Si tú tienes un talento, úsalo para la honra y la gloria de Dios. Si tienes un don, que Dios, el Espíritu Santo, reparte los dones como a Él le parece. Si tú tienes un don, úsalo. No prives a la Iglesia, porque el don es del Espíritu Santo, no es tuyo. Tú lo ejerces, pero es el Espíritu Santo que mora dentro de ti quien te empuja a usar ese don. ¿Estás comprendiendo? Por eso, si tienes un don, no te prives, no le prives a la Iglesia de ese don. Por eso debemos ejercitar los dones y nuestros talentos, esa habilidad natural que tenemos, unos para la música, otros para otras cosas. Cada uno tiene un talento específico que debe usar, y debemos usar ese talento. Trabajar en lo que nos gusta, en el talento que tenemos. Si tú tienes un talento para un tipo de trabajo y estás en otro, no estás a gusto, ¿verdad? Por eso debemos buscar nuestro talento y trabajar en aquello que nos gusta, porque cuando trabajas en lo que te gusta, eres más productivo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del amor de Dios en cuanto a la unidad. El verdadero amor de Dios une, produce la verdadera unidad. En Colosenses capítulo 3, verso 14, Pablo dice y asegura lo siguiente: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. O sea, vivan amando como Dios nos ama. Es lo que Pablo está diciendo. Debemos aprender del amor de Dios para vivir de acuerdo a ese mismo amor, a entender cómo nos ama Dios y nosotros amar de la misma manera, porque dice que ese amor es el vínculo, es el lazo perfecto de unidad. La unidad tiene que ser en el espíritu, y el espíritu, el fruto del espíritu empieza con el amor.
Si no hay amor, ninguna otra característica del fruto del Espíritu Santo funciona. Por eso lo primero que dice el fruto del Espíritu es el amor. Y de ahí todo lo demás, todas las demás características. Por eso el amor es el lazo que realmente nos une. Si no hay amor, hermanos, no hay unidad. Es imposible. Porque el amor une. El odio y el rencor separan. Ahora, ¿qué espera Dios después de que conozcamos la diferencia de su amor y el amor humano? Sabemos, como hemos dicho, que son completamente diferentes, que no se pueden comparar el amor de Dios y el amor humano. ¿Qué nos exige Dios? ¿Qué espera Dios de nosotros? Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, que dice: ahora pues Israel, hoy, la Iglesia, nosotros somos el Israel espiritual hoy, ¿qué pide tu Dios de ti? Sino que temas al Señor, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Así es como debemos amar a Dios, con todo nuestro ser. Y si amamos a Dios de esta manera, también nos amaremos unos a otros de la misma manera. Solo requiere, hermanos, Dios nos requiere, nos exige que le honremos. ¿Cómo se honra a Dios? Respetando su palabra y obedeciéndola. No hay otra forma. Y eso significa andar en el temor de Dios, respeto, honra y obediencia. Que vivamos, hermanos, de manera que le agrademos en todo. Que le amemos y le sirvamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de lo más profundo de nuestro ser. Y con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, dice otra traducción, la mente tiene que amar a Dios. Los pensamientos tienen que estar dirigidos a Dios. Y cuando vengan pensamientos que no estén de acuerdo a Dios, hay que reprenderlos, hay que someterlos a la obediencia a su palabra, a la palabra de Cristo. ¿Estáis entendiendo? Nuestra manera de pensar tiene que estar de acuerdo en agradar a Dios por encima de todo. Y así Él se pueda sentir, como dije al principio, complacido y orgulloso de nosotros. Debemos obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor, los cuales Él nos dejó escritos, las Sagradas Escrituras, la Biblia, y no por capricho, sino para nuestro propio beneficio. En Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, Pablo dice lo siguiente, exhorta a la Iglesia: sed pues imitadores de Dios. Es difícil imitar a Dios, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios nos da un mandato. Sed está en imperativo. Es una orden. Imitadores de Dios como hijos amados. Y andad, o sea, vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si analizas el capítulo 5 del libro de Efesios, vemos lo que Dios nos pide y nos exige hoy. Primero, que debemos imitar a Dios en todo lo que hagamos, porque nosotros somos sus hijos amados, porque nosotros recibimos ese amor verdadero, ese amor eterno de Dios, por eso debemos imitarle. También debemos vivir una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios, perfume. El amor huele bien, ¿verdad? ¿Y el rencor cómo huele? ¿Hay rencor en tu vida? ¿Hay odio en tu vida o hay amor? Si hay amor, vas a oler bien. Pero si hay odio, hay rencor, hay rencillas, hay falta de perdón, tu aroma como que no. ¿Estáis comprendiendo?
y tenemos que ser olor agradable a Dios. Que el perfume que desprendamos como iglesia le agrade a Dios. Y no estoy diciendo que te vayas y te duches 3 veces al día. Estoy hablando del olor de nuestro espíritu, el olor que desprende nuestra manera de vivir, el olor que desprende nuestro testimonio, si es agradable a aquellos que nos rodean. También Dios nos exige que no haya ninguna inmoralidad sexual en su iglesia, impureza, o sea, contaminación. Hay mucha contaminación hoy en día. Hoy en día todo vale. Y por desgracia también hay contaminación. Esa contaminación se está metiendo dentro de las iglesias. Y hay ministros que las permiten, porque no son verdaderos ministros. Son asalariados, que lo que quieren es comer del rebaño. Y les predican lo que quieren oír, y no lo que necesitan oír. El asalariado ve venir al lobo y ¿qué hace? Sale corriendo. ¿Por qué? Porque las ovejas no les importan. En cambio, el buen pastor, vienen los problemas y está ahí para intentar solucionarlos, para apagar fuegos, para orar, para interceder, para luchar porque haya paz entre los hermanos, porque el amor surja de una manera espontánea, no por obligación. Tú no debes amar a los demás por obligación, sino de una forma espontánea, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón y está ahí. Y si está ahí, tiene que salir espontáneamente. Nadie dé por obligación de nada, ni amor tampoco. Cuando la Biblia habla de que demos con alegría y con gozo, está hablándose de toda nuestra vida, de darnos a los demás y darnos con alegría, con gozo. Porque Dios ama al que da con alegría. ¿Estáis entendiendo? No se trata de economía, de dinero solamente. Se trata de dar nuestra vida para servir a Cristo, para servir su obra. Y estar dispuestos y además hacerlo con alegría, hermanos. También los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros, no son para nosotros, hermanos. Todo eso huele mal. ¿Cuál es tu lenguaje fuera de la iglesia? Porque en la iglesia todos conocemos que nos esforzamos porque no se nos note. Pero ¿cuál es tu lenguaje fuera de la iglesia? En el trabajo, en tu casa. ¿Cómo le hablas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿Cuál es tu forma de hablar? ¿Es de una forma grosera? ¿Hablas dando gritos siempre? ¿Sabéis que el que grita se le oye pero no se le escucha? Se le oye porque habla fuerte, pero no se le presta atención. A mí, con una persona chilla, yo no le presto atención. La oigo, claro que la oigo, no tengo más remedio. Ahora, cuando una persona habla de una forma amable, la amabilidad también es parte del fruto del Espíritu Santo. Por eso los cuentos obscenos, todo este lenguaje que hoy usa la gente mundana, no va con nosotros. Así que te recomiendo que tu forma de hablar sea la correcta. Así lo expresa Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice: ninguna palabra corrompida, o sea que huela mal, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Hermanos, no debemos emplear un lenguaje grosero y ofensivo, que todo lo que digamos sea bueno y sea útil, a fin de que nuestras palabras resulten de estímulo, de motivación para todos aquellos que las oigan. ¿Estáis comprendiendo? Podemos estar seguros de que ninguna persona, esto sí lo asegura la Biblia, ninguna persona inmoral
que practique inmoralidad sexual, una persona impura, una persona avara, va a heredar el reino de Cristo, puesto que la inmoralidad y la impureza son pecados que se cometen contra nuestro propio cuerpo. Ni tampoco dice el avaro que es un idólatra. ¿Por qué el avaro dice la Biblia que es idólatra? Porque adora las cosas de este mundo más que las cosas de Dios. ¿Estáis entendiendo? No debemos dejarnos engañar, por tanto, por los que tratan de justificar esos pecados. Hay personas que quieren justificar, incluso los llamados cristianos, quieren justificar esos pecados. Porque si intentamos justificar esos pecados, dice que el enojo, la ira santa de Dios, caerá sobre todos los que le desobedecen, y además asegura y nos prohíbe participar en las cosas que hacen este tipo de personas. Y quiero hablaros un poco, daros unas pinceladas sobre la ira. En la escuela bíblica este jueves hemos estudiado profundamente el tema de la ira de Dios. El que quiera ver el estudio completo está en el grupo de la escuela bíblica. Pero quiero dar unas pinceladas para toda la iglesia. Los que estuvieron en la escuela bíblica esto lo saben. La ira, hermanos, es la respuesta emocional cuando se percibe el mal y la injusticia, y con frecuencia se traduce como enojo, indignación, cólera y también irritación. Todos los seres humanos, y también Dios mismo, expresan la ira, pero hay una gran diferencia entre la ira humana y la ira de Dios. La ira de Dios es santa. Y siempre es una ira justificada. Cuando Dios se enoja, cuando Dios se airea contra nosotros, tiene razón. En cambio, la ira humana no es santa. Y muchas veces, en la mayoría de las veces, rara vez, es justificada. Esa es la diferencia. El enojo y la ira de Dios van dirigidos hacia aquellos que no hacen su voluntad, que no viven de acuerdo a su voluntad, que viven en desobediencia a su palabra, no porque Dios quiera enviar esa ira, o no porque Dios quiera enojarse con este tipo de personas, porque son ellas mismas, al Dios darle la libertad, el libre albedrío de hacer lo que quieran, y eso no es negociable, eso Dios lo instituyó así y será por siempre. No culpes a Dios de la ira que te pueda venir por no andar en su voluntad, que muchos lo hacen, ¿verdad? La ira de Dios, hermanos, es como consecuencia, como digo, de no andar en el orden de Dios. Hoy en día la principal causa de la ira santa de Dios es el rechazo de su Hijo Jesucristo, el cual lo entregó, lo regaló por amor a la humanidad. Y de hecho el único pecado que hoy existe es no aceptar el regalo de Cristo, de la salvación que Cristo nos ofrece. Esa es la raíz, el único pecado y la raíz de que se cometa el resto de pecados. Porque cuando tú no crees en Cristo, cuando tú no aceptas a Cristo, no tienes conciencia de pecado. Pecas, porque todo el mundo lo hace. ¿Estáis entendiendo? Pero cuando realmente hemos nacido de nuevo y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, no lo rechazamos. Por eso el único pecado que existe hoy en el mundo es el rechazo de Cristo, y es el que provoca la ira de Dios. Ante situaciones quizá incómodas o difíciles, o ante cualquier ofensa que recibimos, nos pueden producir episodios de ira, de enojo, de rabia, y debemos, hermanos, aprender a controlarnos, a tener dominio propio. Sentirse airado por una injusticia es normal. El problema es, y esto es muy común dentro también de las iglesias, cuando no sabemos controlar. El pecado radica precisamente en esto. No la controlamos, no controlamos la ira. No tenemos dominio propio.
queremos vengarnos por nuestra cuenta. Ahí es donde está el pecado. Sentir ira por una injusticia es normal. Todos sentimos ira cuando vemos las injusticias que se cometen. Todos nos enojamos con este tipo de injusticias. El problema es nuestra reacción. El pecado está cuando reaccionamos mal, cuando no controlamos la ira. Por eso debemos aprender a controlar y a dominar nuestras emociones y nuestro carácter. De ahí que debamos, como decía Pablo, a aprender del carácter de Cristo. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo superó la más grande injusticia que ningún ser humano ha sufrido y supo controlarse. E incluso llegó a pedir el perdón a Dios, el Padre, para sus agresores. Eso es control, eso es dominio propio. ¿Nos imaginamos nosotros en esa situación? ¿Hubiéramos reaccionado de la misma forma? ¿O se hubiera creado en nosotros el ansia de venganza de aquellos que nos hacen daño? Salomón, sabio Salomón, dijo en Eclesiastés capítulo 7, verso 9, controla tu carácter, porque el enojo, la ira, es el distintivo, la señal de los necios. Aquellos que no saben controlarse son unos necios, y no lo digo yo, lo dice Salomón, y un necio es aquel que es falto de sabiduría. La Biblia dice que si eres falto de sabiduría, pídele a Dios sabiduría y Él te la va a dar en abundancia y sin reproche. Pero no actúes con necedad, no reacciones ante una injusticia, ante un agravio, de una forma precipitada. Yo enseñaba hace poco en un pan de vida que en medio de la tormenta no podemos tomar decisiones. Tenemos que esperar la calma. En medio de la tormenta pedir a Dios que esté con nosotros, que nos ayude a salir. Pero las decisiones tenemos que tomarlas en calma. Cuando pase el momento de furor tenemos que tomar decisiones. ¿Estáis comprendiendo? Si tú reaccionas rápidamente a una ofensa, la tendencia del ser humano, la tendencia de nuestra carne es a la venganza. Y tú más, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos contestado a eso cuando alguien nos ha dicho algo? Y tú más que yo. Siempre queremos superar la ofensa que nos hacen. Pero el sabio Salomón dice que debes controlar tu carácter. Y también en Proverbios capítulo 15, verso 18 dice lo siguiente: el hombre, la persona iracunda, provoca conflictos. El que se controla aplaca las rencillas. De ahí la obligación de saber controlarnos. Y tenemos al Espíritu Santo. Si somos nacidos de nuevo, tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y una de las características de su fruto es precisamente el control, la templanza, el dominio propio. Yo, como suelo decir, algunos tienen demonio propio. Los cristianos tenemos que tener dominio, control de la situación. Hermanos, para un buen cristiano, el enojo y la ira no le aprovecha para nada. No nos trae ningún beneficio. Debemos aprender e imitar a Cristo, que fue ejemplo de humildad y de dominio propio. Y de esta manera hallaremos descanso para nuestra alma. El enojo y la ira, hermanos, no casan, no unen con nuestra nueva naturaleza, que debe ser la naturaleza de Cristo. Cristo se airó, pero nunca pecó. La ira de Dios es algo terrible, hermanos, y aterrador para todos aquellos que rechazan la gracia de Dios. Todos aquellos que rechazan a Dios, que no aceptan a Dios, que no se arrepienten de sus pecados, la ira de Dios es algo terrible y aterrador.
Solo aquellos, y esta es la gran noticia para nosotros, que estamos cubiertos por la sangre de Cristo derramada en la cruz, podemos estar seguros de que la ira de Dios nunca caerá sobre nosotros. Gran noticia, ¿verdad? Eso se merece un aplauso del Señor, amén. Así lo afirma Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice, estando ya justificados, o sea, alguien pagó por nosotros, por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Nosotros, hermanos, antes estábamos llenos de oscuridad. ¿Sabéis lo que significa la oscuridad? Que es la ignorancia, alejados de la verdad y del pecado, o sea, llenos de pecado. Pero ahora, hermanos, tenemos la luz que proviene del Señor, la luz que viene de su palabra. Por lo tanto, debemos vivir como gente de luz. Esa luz que está dentro de nosotros produce solo cosas buenas, o debe producir cosas buenas si realmente tenemos esa luz, porque hay quien dice que anda en la luz, pero sus obras demuestran que andan en tinieblas. ¿Estás comprendiendo? No es lo que decimos, es lo que hacemos. Por eso lo que digas tiene que estar de acuerdo con lo que hagas. Si dices que eres cristiano, debes demostrarlo con tus hechos. Es imposible que un cristiano actúe en desacuerdo con la palabra de Dios. Por eso, si te considera un buen cristiano, aférrate a la palabra de Dios, convive con la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, practica la palabra de Dios, aplícala a tu vida. Y entonces serás un reflejo hacia la sociedad que lamentablemente viven como viven. Cada día hay más problemas, hay más depravación sexual. Hoy oíamos una noticia que el acoso entre los adolescentes sexuales, el acoso sexual, ha subido en este año un 137%. ¿Todo eso a qué es debido? Al libertinaje, que están siendo bombardeados nuestros jóvenes, nuestros niños en los colegios, con estas nuevas leyes, con estas nuevas libertades, que pueden tener sexo cuando quieran, aunque sean niños. Eso es depravación. Eso es estar en contra de la palabra de Dios y de toda ética y toda moral cristiana. Toda persona que se precie debe cuidar sus hijos. Hoy están siendo bombardeados por todas estas ideologías de género, ideologías que son ideas. Ideología es una idea de hombre. Incluso algunas de estas ideas van en contra de la ciencia, de la genética, por ejemplo. ¿Cómo una idea puede estar por encima de una ciencia? Pues estamos aceptando todo esto. La sociedad está aceptando todo esto. Y lamentablemente muchas de las iglesias también hacen la vista gorda. Y cuando se vengan a dar cuenta, llegará tu niño, tu niña, y querrá cambiarse el sexo. Porque es lo que les enseñan en el colegio. ¿Estáis entendiendo? La depravación cada día es mayor y nosotros tenemos que ser ejemplo. Pero no solamente ser ejemplo, sino actuar como ejemplo. Defender a nuestros hijos contra todas estas ideas humanas que están llegando a que los niños no sepan ni lo que son. Es lamentable, pero es así. Por eso no debemos participar en las obras inútiles que existen de maldad y de oscuridad. Al contrario, debemos sacarlas a la luz. Es vergonzoso, dice la Biblia, siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, las malas intenciones de toda esta gente algún día se van a descubrir. ¿Sabéis por qué? Porque la luz siempre vence a la oscuridad. Donde hay oscuridad y llega la luz, desaparece la oscuridad. Por eso tú y yo tenemos la obligación de ser luz, para que allá donde vayamos, la oscuridad tenga que desaparecer y no mezclarnos entre la oscuridad
y querer aparentar para que no ser rechazados, que somos como ellos, pero no somos como ellos. Tenemos que alumbrar en medio de las tinieblas, en medio del pecado y de la ignorancia y de la mentira. Tenemos que llevar la verdad, alumbrar. Por eso dice la palabra de Dios: despiértate tú que duermes, despierta tú que estás muerto espiritualmente, como la gente, la mayoría de la gente que no tiene a Dios está muerto espiritualmente. Pero es que dentro de las iglesias hay muchas personas en esta condición, porque estas palabras van dirigidas a la iglesia. Despiértate, iglesia, tú que estás dormida. Levántate de los muertos, de aquellos que están muertos espiritualmente, y Cristo te dará la luz. Eso es un reto de Dios hoy para su iglesia. Que dejemos de dormir, de estar dormidos, porque el que está dormido es como el que está muerto. Y cuando la Biblia habla de muertos espiritualmente, está hablando de gente que se va al infierno, gente condenada. Y nosotros con nuestro ejemplo tenemos que intentar que la luz de Cristo les alumbre a ellos también y salgan de esa ignorancia y de ese pecado y puedan ser salvos. Ese es nuestro trabajo, ese es tu trabajo y el mío. Que la gente se salve, que ganemos territorios al enemigo. Yo me pregunto cuánta gente, cuántas personas hemos llevado a Cristo en lo que va de año. Que cada uno se haga esa pregunta. ¿A quién le hemos predicado el Evangelio? La palabra de Dios dice que tú no conviertes a nadie, no te preocupes si la gente se convierte o no. Tu obligación es sembrar. Y entonces el Espíritu Santo hace su obra, su trabajo. Pero si no siembras, ¿qué se va a cosechar? La Biblia dice que debemos buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás. Hay quien anda preocupado de su necesidad. Y la Biblia enseña que de tu necesidad se ocupa Dios si tú te ocupas de su reino. Esa es la verdad bíblica. Por eso dice, busca, procura que el reino de Dios avance y despreocúpate de tu necesidad, porque Dios te promete que la cubre. Y eso es una ley espiritual. Lo mismo que existen leyes físicas, existen las leyes espirituales. Y una de las leyes espirituales que también coincide con una ley física es que cuando sembramos, recolectamos, cosechamos. Si no sembramos, ahí puede haber una tierra muy fértil, una tierra muy bien preparada, pero si no sembramos, no crece nada. Y al final, ¿qué crece cuando no se siembra? Pues matojos y cosas feas, ¿verdad? Por eso, hermanos, huye, aléjate, huye de la maldad, huye del pecado. En Génesis, y ya estoy terminando, en Génesis capítulo 39, versículos del 7 al 12, vemos la respuesta de un verdadero siervo de Dios ante la tentación, ante la maldad, ante la provocación del pecado. Con esta historia vamos a terminar por hoy. Dice así el versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo, estoy hablando de José, puso sus ojos en José, o sea, empezó a mirarlo con deseos sexuales y dijo, José, acuéstate conmigo, duerme conmigo. Le ordenó, porque recordemos que era la esposa de su jefe. Hermanos, cuando somos esclavos del pecado, el pecado es nuestro dueño, nos da órdenes. Pero si el pecado no es tu dueño, tú no respondes, tú no aceptas, tú no obedeces lo que el pecado te dice, ¿verdad?
¿qué es lo que hizo José? Él no quiso. José no era esclavo del pecado y por eso no obedeció. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. O sea, que tiene confianza en mí hasta tal punto que todo lo que hay en la casa yo lo puedo utilizar, porque se fía de mí. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. ¿Estáis entendiendo? Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues yo haría esta gran maldad y pecaría contra Dios? Recordar que todo pecado va dirigido a Dios. Todo pecado es contra Dios. Hablando ella a José cada día, porque el pecado, hermanos, insiste, la tentación insiste, el diablo está ahí, venga, cada día. El pecado, hermanos, nos presiona cada día a caer en él. Y dice, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, dice que el versículo 11, que aconteció que entró él un día en casa para hacer su trabajo, y no había nadie de los de la casa allí, o sea, estaban solos. El diablo siempre prepara un ambiente propicio para caer en tentación. Pero José sabía algo importante, que estaban solos ellos físicamente, pero que Dios estaba viéndolo. Por eso tú te podrás esconder de tu esposa, de tu esposo, de tu familia, de tus vecinos, de tus amigos, pero nunca te puedes esconder de Dios. Entonces dice, y ella lo agarró por su ropa diciendo, duerme conmigo, insistía. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y qué hizo? Huyó. Salió corriendo, hermanos, demostrando así su valentía. Porque a veces huir es de valientes. Huir de la tentación, huir del pecado, es de personas valientes. Por eso Dios nos dice, como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Eso se lo dijo antes de atravesar el Jordán. El Jordán simboliza precisamente esto: problemas, dificultades, tentaciones. Por eso Dios le dice a Josué y nos dice hoy a nosotros, esfuérzate y sé valiente, y podrás vencer todo tipo de dificultad y toda tentación. Hermanos, la maldad representa todo lo contrario a la luz y a la verdad. La maldad representa el pecado, la ignorancia y la mentira. Los seres humanos no redimidos tienen tendencia al mal y a la maldad, al pecado, y el motivo es su naturaleza pecaminosa, la cual todos nacemos y que nos induce y nos impulsa siempre a buscar lo malo. Amén. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos con este tema la semana que viene. Que Dios les bendiga. Bien, vamos a tener un tiempo ahora, para orar por las necesidades de la Iglesia. ¿Hay alguien que necesite oración? ¿Hay alguien que necesite aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Creo que hay alguien. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Yo pedí oración a la iglesia, que voy a viajar para el otro domingo. A mi país, voy a viajar para el otro domingo, sí. Quería oración. Bien, pues vamos a orar. Ore, sí. ¿Tú también vas a viajar? Sí. Vamos a orar por Simona y su hijo que viajan a su país esta semana que viene. Y como iglesia vamos a orar por ellos para que Dios los bendiga en ese viaje, sean bendecidos y
y sean bendecidos y sean también de bendición para los demás. Bien, Padre, te damos gracias, Señor. Nos ponemos de pie todos y te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Queremos darte las gracias, Señor, por nuestra hermana Simona, por su hijo, que en esta próxima semana van a viajar, Padre. Van a viajar a su país, Señor. Que tengan una feliz salida y una buena entrada también. Que sean bendecidos allá en su país, Señor, y también puedan ser bendición para aquellos a los que van a visitar, Padre. Que tu mano poderosa, Señor, los cubra, los proteja y los guarde en este viaje. Queremos darte las gracias, Señor, por ellos, honrarte y bendecirte a ti, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo eres tú, Señor. Mira ese constipado que ella tiene, Señor. Amén. Mira su vida, Señor. Toda la necesidad que ella tiene de ti, Señor. Todo lo que hay en su cuerpo, Padre, que sea algo que no es tuyo, Señor, lo rechazamos y lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, donde está todo el poder y toda la autoridad, Señor. Gracias te doy por mi hermana, la bendigo en tu nombre, Cristo Jesús, y te pido, Señor, que tú la guardes y estés con ella, Padre, en todos sus caminos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios mío. Amén. Está ya. Vamos a orar por Marisa también para que ella reciba las fuerzas que ella necesita para seguir adelante. Ella es una sierva del Señor, que ama mucho al Señor y necesita hacer su obra. Pero claro, necesita las fuerzas para hacerlo. Así que vamos a orar con intensidad, con fervor, como iglesia, unidos todos, para que ella pueda recibir esa sanidad completa en su cuerpo, en su mente, que todo su ser funcione como cuando nació, cuando era un bebé, todo funcionaba bien. Pues el Señor quiere que sigamos funcionando bien. Así que como iglesia vamos a orar todos unidos. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos a ti, Señor. Queremos honrarte, Señor. Queremos bendecirte y glorificarte a ti, Señor. Darte la gloria y la honra que tú te mereces, Señor. Queremos como iglesia interceder por Marisa, Padre. Que tu mano poderosa, que tu mano de sanidad la cubra. Que ella sea sanada por completo, que todos sus niveles de azúcar, de colesterol, de tensión, que todo funcione perfectamente en su cuerpo. Dale tú también fuerza, Señor, esas fuerzas que tú das, esa fuerza que viene de ti, Señor, esa fuerza que ya confesaba Pablo cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queremos que ella sea fortalecida en el poder de tu palabra, Señor, que tu palabra haga efecto en ella, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tú dijiste en Isaías que por tu llaga ya fuimos sanados, Señor. En esa fe confesamos sanidad completa en ella, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bien, pues vamos a ir terminando, vamos a tocar un par de canciones de adoración. Y nos despedimos, ¿vale?
caído, me asombro de ti. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Por ti vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido quiero que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado, tu fidelidad. Hoy quiero conformar, perdonar y quiero más. Hoy quiero conformar, perdonar y quiero más. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Por mi vida quiero adorar, todo lo que soy, todo lo que he sido quiero que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Sí, Señor, como un perfume, Señor, fragante a ti, Jesús. Te exaltamos a ti, Señor, te bendecimos, Padre Santo. A ti sea la gloria, Señor, y la honra. Aleluya. 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 Esta canción cambia un poco el tono, el ritmo y dice la canción: hoy puedo danzar con libertad. ¿Por qué? ¿Por qué dice la canción? ¿Por lo quieres saltar, por lo que quieres danzar o por una razón que es mayor? Que dice: porque soy